Queremos que ustedes los conozcan un poco más, que los identifiquen, que sepan qué es lo que proponen, qué es lo que quieren para la ciudad, y por eso los hemos invitado a esta transmisión en la tarde de hoy desde la Feria Internacional del Libro. En el público nos acompañan algunas personas que por supuesto vienen, la mayoría de ellas identificadas como seguidores de candidatos, y antes de comenzar les quiero pedir a las personas que vienen en representación de las barras, cada quien es libre de tener su candidato por supuesto, o de que no le guste ninguno también, pero les voy a pedir por favor que, tal y como lo hemos hecho durante las coberturas de las campañas políticas en El Espectador tradicionalmente, les permitan a todos los candidatos expresar sus opiniones y que de alguna manera, pues, al final si quieren, es más, por supuesto que hay un espacio para conceder para preguntas de ustedes, eso también está en el libreto, también está en la promoción de las campañas. El espacio lo administro yo, me da pena, con este micrófono. Así que nadie se me va a tomar la palabra por asalto, por favor, y con estas palabras de advertencia cordial, respetuosa, para todos damos inicio entonces en la mañana de hoy. Doctor Luis Ernesto, les voy a pedir a los candidatos, para no ser harto yo y para no ponerle doctorado al que no lo tiene o quitarle un ministerio, etcétera, etcétera, que cada uno muy brevemente se presente en un minuto. Mi nombre es, yo he hecho esto y por esto quiero ser alcalde, ¿vale? Arrancamos, a la ubicación la dispusieron ellos, la mayoría se ubicaron donde querían, y a algunos, don Alexander, el editor de Bogotá y organizador de este encuentro, les sugirió dónde podían sentarse. Doctor Luis Ernesto, lo veo en la derecha, ¿está bien ahí? Que quede claro, nos sentamos no donde quisimos, sino donde pudimos, como todos ustedes. ¿Se siente cómodo ahí? Sí, estoy acá perfectamente cómodo, pero especialmente por estar con este público y acompañado de tantos candidatos extraordinarios para la alcaldía de Bogotá. Bienvenido a este encuentro, por favor, mirando al público y a la cámara, recuérdenos quién es usted, porque aspira a la alcaldía de Bogotá. Mi nombre es Luis Ernesto Gómez, por el movimiento activista aspiro a la alcaldía de Bogotá, porque estoy convencido que estamos en un punto de quiebre, donde podemos seguir haciendo más de lo mismo, respirando muerte, viviendo 22 días al año en un trancón, enfermándonos por enfermedades prevenibles, o podemos hacer un alto, reflexionar, cobrar conciencia y llevar a Bogotá hacia una ciudad consciente y sostenible. Soy economista y politólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en Política Pública y Administración del London School of Economics, docente de maestría en la Universidad Javeriana, en la Universidad Externado de Colombia. Fui viceministro del Trabajo de la mano de mi amigo Lucho Garzón, viceministro del Interior y director del Servicio Público de Empleo. Doctor Celio, bienvenido también, por favor, preséntese para que lo saluden. Muchas gracias, muy buena tarde a todos los que nos encontramos en este lugar a propósito de la Feria del Libro, hoy 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Para ellos y para ellas un saludo muy especial de acompañamiento y de solidaridad, porque los seguimos acompañando en su lucha justa y por la reivindicación de sus derechos. Soy Celio Nieves Herrera, educador, maestro, licenciado en biología, un posgrado en educación ambiental, dirigente sindical durante muchos años en el Magisterio de Bogotá y de Colombia, 3 periodos con este que vence el 31 de diciembre del año 2019 como concejal de Bogotá. Fui presidente de este consejo. En una ocasión he sido evaluado y calificado en 2 oportunidades como el mejor concejal de Bogotá el año pasado, uno de los 12 personajes de la ciudad de Bogotá, y estoy acá porque llevo 43 años viviendo en esta gran ciudad, la conozco y quiero que sea una ciudad sostenible, una Bogotá social, una Bogotá ambiental, una Bogotá con muchas oportunidades. Ustedes saben, hoy el DANE dijo que Bogotá supera el 13.2% de desempleo y aumenta la pobreza. También vamos a luchar para las oportunidades educativas para la niñez y para la juventud en la educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. Muchas gracias y bienvenidos, y muy feliz con estar con todos mis compañeros en este panel del Espectador. Muy amable. Doctor Celio, boyacense para más señas, ¿no? De Moniquirá. Claro, de Moniquirá, aquí conmigo más de 4 millones de boyacenses, pero como vivo en Bogotá, vamos a gobernar para todos los que vivimos en esta gran ciudad. Muchas gracias. Luis Ernesto es bogotano. ¿Nació en Bogotá? Nació en Medellín, claro. Muy bien, perfecto. Doctor Lucho, exalcalde de Bogotá, bienvenido. Bueno, saludo muy especial, felicitaciones al espectador
por esto. Un saludo, volverte a ver. Y yo soy Luis Eduardo Garzón, alias Lucho. Fui alcalde de esta ciudad, 2004 al 2007. Fui ministro de Trabajo. Fui ministro consejero para el diálogo social. Tuve el honor de compartir la vida sindical con personas como Celio. Y bueno, estamos en un ejercicio que es ¿qué pasó y qué hicimos? Ayudamos a construir una política social, incluso con muchos que están acá, con Bogotá sin hambre, con escuela, ciudad, escuela en la materia educativa y con atención primaria en salud, con Salud su Hogar, los derechos de la población LGBTI, lo que significan los afros, sus derechos, los indígenas en ciudad, lo que representa además de eso trabajar por la paz. ¿Y ahora por qué? Porque creo que hay una buena posibilidad de quitarnos la crispación. El mundo giró alrededor de los últimos 16 años de Uribe y Santos y por el debate de anoche sigue igual, en el caso del Congreso por las objeciones de la JEP. Y dos, porque Bogotá lleva 9 años en donde nos movemos entre Petro y Peñalosa en la misma pelea. Y necesitamos que las PES no sean las PES de la pelea, del pendenciero, sino de la reconciliación y el encuentro entre muchos bogotanos y bogotanas. Muchas gracias a Lucho Garzón. ¿Se siente cómodo ahí a la derechita como quedó hoy? Sí, en aplausos, y yo le pido a mi barra eso. que por favor respetemos los acuerdos que hay. Muy bien. ¿Se siente cómodo ahí a la derecha o usted usualmente decía Para que usted es del extremo para centro? usted soy aquí centro derecha, para la gente que me está al frente centro izquierda. Depende de cómo mire las cosas. Muy bien, Lucho, muchas gracias. Doctor Miguel, me permite un instante, voy a cambiar para que no quedemos como tan monótonos acá y empezaremos por la izquierda, desde donde estoy parado yo en este momento, ¿no? Entonces, colega, de hecho, comunicador también, ¿no? Periodista Jorge Rojas, candidato a la alcaldía. ¿Por quién es candidato? Por favor, preséntese para que su electorado lo conozca. Los que no lo conocen. Mi nombre es Jorge Rojas. Yo soy candidato por Colombia Humana para una Bogotá viva. Yo trabajé con Gustavo Petro en la campaña presidencial. Trabajé 4 años en el gobierno de Bogotá Humana como secretario privado, como secretario de gobierno y como secretario de integración social. En integración social tuve la posibilidad de manejar una de las inversiones más grandes del distrito para los derechos sociales, alrededor de 2.6 billones de pesos, manejados con transparencia y con resultados en temas de derechos sociales. He trabajado toda mi vida como defensor de derechos humanos y constructor de paz. Estudié ciencias sociales en la Universidad de Córdoba. ¿Con diploma o sin diploma? Periodista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma. Antes era tarjeta profesional. Ojo, perdón, lo interrumpo porque después les cobran esto a ustedes, queridos candidatos, ¿no? Y realicé estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre relaciones internacionales con énfasis en seguridad y en derechos humanos. Pero más que todo eso, es una vida dedicada a los derechos humanos, al servicio público, con la tranquilidad de poder mirarlos o mirarlas a los ojos y decir, goberné esta ciudad, ejecuté un presupuesto y no me robé un solo peso. Muchas gracias, Jorge. Doctora María Andrea Nieto, por favor. La única mujer en este momento, no es la única candidata, nos falta que llegue la doctora Garzón, fue invitada por supuesto, confirmó su asistencia, aún no se aparece, parece que hay problemas de movilidad en la capital, dicen por ahí, y falta por supuesto Claudia López, quien también es aspirante a la alcaldía de Bogotá y también fue invitada al encuentro. Por favor. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí, un feliz día del trabajo a todas las personas trabajadoras y especialmente a mi gremio, el de las mamás y amas de casa, que hacemos muchas cosas para sostener los hogares. Mi nombre es María Andrea Nieto, tengo 43 años, soy mamá de un chiquito de 10 que anoche estuvo enfermito con 39 de fiebre y que hoy aquí en mi corazón lo tengo porque está allá en la casa viéndome y esperando allá. Te mando un beso, mi amor.
Fui directora general del SENA en el 2017 y trabajé como directora de empleo y emprendimiento también en la entidad más querida por todos los colombianos. Y después de haber denunciado unos casos muy horribles de corrupción al interior de la entidad, me despidieron. Denuncié cerca de 1000 Lamborghinis, para hablar en términos de Lamborghinis, de lo que posiblemente se pudieron haber sacado y mal ejecutado. Después de eso, el gobierno Santos me echó. Sin embargo, el servicio público lo llevo en el corazón. Tengo más de 20 años de experiencia como gerente, en lo público y en lo privado. He sido empresaria, catedrática y he incluso abierto mercados hasta en la China, ¿verdad? De verdad y verdaderamente allá he vendido muchas cosas en muchas partes de América Latina. Sé lo que es crear empleo, sé lo que es de importante de construir emprendimiento y tejido empresarial para que las personas puedan tener oportunidades de salir adelante. Y estoy convencida que Bogotá tiene muchas oportunidades de tener una mujer gerente que ha administrado más de 4 billones de pesos de presupuesto, que ha podido dirigir equipos de más de 40.000 personas y que además ha tenido impacto en 7 millones de colombianos en todo el país. Estoy capacitada, tengo las ganas y no me resigno a que a Bogotá lo sigan gobernando las mismas con las mismas, teniendo al final los mismos resultados. Muchas gracias, doctora. Es la transmisión del espectador con los precandidatos a la alcaldía de Bogotá. Holman Morris, colega también periodista, bienvenido. Gracias, Selber, y muy buenas tardes. Bueno, ¿quién es Holman Morris? Holman Morris es un hijo de una familia clase media bogotana, hijo de Elsa Lais, que aquí se encuentra, madre, empleada pública del acueducto de Bogotá. Con ese trabajo nos dio educación. Y también hijo de un padre campesino que se superó y que nos pidió y nos dio lo mejor que nos pudo haber dado, educación. Y que antes de morir, acaba de morir hace 20 días, me dijo, siga adelante. Jóvenes como tú y otros jóvenes en este país tienen que empoderar la política y tienen que llegar nuevos líderes a la política colombiana. Periodista de la Universidad Javeriana, defensor de derechos humanos, y durante el periodismo me dediqué en una época muy difícil del país, en una época donde Álvaro Uribe Vélez decía que no había conflicto armado y que no había víctimas. Me dediqué desde un espacio de televisión llamado Contravía a darle la voz a las víctimas y a mostrar que en Colombia sí había un conflicto armado. Eso me costó unas alegrías y unas tristezas también infinitas. 2 veces exiliado, en el primer exilio nace mi hija mayor, 2 veces detenido arbitrariamente durante esa administración, pero hoy no guardo ningún odio ni ningún rencor. Esa defensa de los derechos humanos, esa lucha por las víctimas me enseñó a que hay que construir la paz en este país. He sido un hombre de paz. Después me gané una beca en la Universidad de Harvard, la beca Nieman de la Universidad de Harvard para periodismo. Me gané una beca en el Congreso de los Estados Unidos para estudiar el tema de las interceptaciones ilegales en Colombia, reconocido con varios premios internacionales en derechos humanos, en periodismo, y quiero ser alcalde de la ciudad de Bogotá porque con ustedes, con nosotros, quiero liderar la gran transformación de Bogotá que hoy es impostergable, la de la movilidad en la ciudad de Bogotá, sacar adelante el metro subterráneo, los trenes, los tranvías, los cables, convertir a Bogotá en el paradigma de lucha contra el cambio climático y finalmente Bogotá, capital de la paz en un país en postconflicto, Bogotá, capital de libertades. Muchas gracias a Holman. Ahora el turno es para el doctor Miguel Uribe, para que por favor se presente, su electorado que lo sigue a través de las redes sociales del Espectador y por supuesto aquí en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, Selber, un saludo muy especial para usted, gracias por la invitación, al espectador, a todas las personas que hoy nos acompañan, un saludo muy especial a todos los demás candidatos, a las personas de la feria que hoy nos están viendo y escuchando. Yo soy Miguel Uribe, fui concejal de Bogotá, fui presidente del consejo, fui secretario de gobierno durante casi 3 años. He trabajado exclusivamente en esta ciudad y por esta ciudad. La conozco, tengo experiencia, he tenido la oportunidad de manejar recursos públicos y he tenido un desempeño transparente. Pero tomé la decisión de aspirar porque soy consciente que hay mucho en juego, de que este debate es entre avanzar o retroceder, es volver a la parálisis, consecuencia de la corrupción, la negligencia, la improvisación o avanzar con inteligencia. Tenemos que terminar lo que se comenzó, avanzar sobre lo construido y mejorar lo que es necesario mejorar. Necesitamos llegar a una ciudad segura, sostenible e inteligente con tecnología.
Y es por eso que quiero ser alcalde de Bogotá, para que podamos avanzar con velocidad, hacer mucho más y hacer mejor. Pero adicionalmente porque cuando se elige a un alcalde o a un gobernante no solo se elige una trayectoria profesional, se elige un ser humano. Y es fundamental gobernar con principios y con valores. Principios y valores que conozco, que he aplicado y que he heredado y que es mi mayor convicción y mi mayor motivación. Precisamente porque he vivido también una historia dolorosa del país en donde el narcotráfico y la violencia me arrebató a mi mamá, porque conozco la necesidad de tener una ciudad en paz y reconciliada, porque entiendo la necesidad de creer en que es posible superar. Muchos nos convencieron de que no se puede, de que no es posible. Incluso hago parte de una generación que no se resigna, que no espera las soluciones, que las construye, de jóvenes que estamos convencidos de que podemos aportar a la transformación del país. Aquí está en juego un modelo de ciudad, pero también un modelo de gobierno y un modelo de sociedad. Y es por eso que los invito para que nos acompañen, me apoyen y por supuesto podamos llegar a una ciudad sostenible, segura e inteligente con tecnología. ¿Usted fue en su momento el concejal más joven de Bogotá? Efectivamente. ¿Cuántos años tenía? Tenía 25 años, Bueno, al igual que Celio, fui el concejal, fui reconocido como el mejor concejal en el año 2015, fui presidente del consejo, incluso como secretario de gobierno también fui reconocido por los periodistas especializados en Bogotá como el mejor funcionario de la alcaldía. Pues hay gente muy pila acá y ustedes están escuchando cada una de las hojas de vida de los personajes para que lo comprueben. A mi lado hay otra persona que también es muy pila, don Carlos Fernando Galán, bienvenido. También trabajó en periodismo, qué mano de colegas acá, ¿no? Muy buenas tardes, Elber, muchas gracias, un saludo a todos los compañeros candidatos y precandidatos, un saludo a todos los que nos acompañan hoy a la Feria del Libro, a los asistentes que están allá afuera que no pudieron entrar, esperamos que el recinto próximo debate sea un poco más grande, y a los periodistas que están aquí. Yo soy Carlos Fernando Galán, yo nací en Bogotá en el año 77, tengo 41 años, estudié en un colegio que se llama el Instituto Pedagógico Nacional, un colegio de la Universidad Pedagógica, colegio público. A raíz del asesinato de mi padre viajé al exterior, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio en Francia y la universidad en Estados Unidos. Hice una carrera que se llama Relaciones Internacionales con énfasis en economía. Luego empecé a trabajar como periodista, fui colega suyo unos años, trabajé en la revista Semana como corresponsal, trabajé en la revista Cambio como redactor de la revista Cambio, trabajé como editor político del Tiempo. Ahí hice parte del equipo que investigó la parapolítica en el periódico El Tiempo y luego inicié mi carrera política. Fui elegido concejal de Bogotá en el año 2007, fui concejal periodo 2008-2011, también, repitiendo lo que han dicho algunos, en 2 oportunidades calificado como el concejal mejor calificado de Bogotá en 2 periodos. Dicen que no se oye allá. No sé si valdría la pena poner un bafle que mire para allá para que puedan oír los que están afuera. Fui luego secretario de Transparencia de la Presidencia de la República y finalmente fui senador de la República, elegido con la mayoría de los votos en Bogotá. En el Senado fui presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, fui presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, fui presidente de la Comisión de Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales del Senado de la República. Yo quiero ser alcalde porque creo que Bogotá necesita un alcalde que sea responsable, transparente y con carácter. Como concejal de Bogotá fui el primero en denunciar el carrusel de la contratación en Bogotá. Como senador denuncié la corrupción en los POTs y he tenido la capacidad también de denunciar inclusive a personas que están en mi propio partido. Porque en la política colombiana es muy común ver cómo los políticos denuncian al otro lado, pero callan frente a lo que pasa en su propio partido. Yo no me callé y yo denuncié y eso me llevó a salir de Cambio Radical. Yo tengo además la convicción de que Bogotá necesita un alcalde y tengo la capacidad de hacerlo, que identifique lo que va bien y también identifique lo que va mal y lo corrija. No podemos tener que escoger, no deberíamos tener que escoger entre el populismo que promete y promete una cantidad de cosas que no son viables o avanzar ciegamente pensando que todo va bien. Ninguna de esas opciones debería ser la que escojamos en Bogotá. Yo quiero trabajar además por una ciudad para la gente, una ciudad donde los adultos mayores, donde los niños vivan felices, puedan desarrollar todo su potencial, tengan acceso a educación, a oportunidades. Yo quiero construir una ciudad
con la gente donde mi hija que tiene 5 años pueda ser feliz, pueda desarrollarse, pueda realizarse como ser humano. Yo quiero trabajar para eso y por eso quiero ser alcalde de Bogotá. Muchas gracias, Carlos Fernando. Bienvenida, doctora Garzón. Iba a decir colegas, pero sus competidores más bien en este escenario ya se presentaron y en un minuto dijeron para las personas que están apreciando el debate a través del espectador, que era la intención en este encuentro, dijeron por qué quieren ser alcaldes de Bogotá, quiénes son y por qué. Por favor, usted tiene su turno. Voy a pararme, buenas tardes a todos, para ver si nos pueden ver un poco el público, siento si no puede escuchar. Mi nombre es Ángela Garzón, soy la candidata a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático. ¿Quién soy yo? Soy una filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, también estudié en el colegio de la universidad. Por acá en el público está mi mamá, quien siempre fue docente de la Facultad de Física de la Universidad Nacional de Colombia y hoy quiere hacerle un agradecimiento público, porque desde pequeña me enseñó a leer y que en la lectura podía encontrar todo lo que necesitara, y hoy que estamos aquí en la Feria del Libro quiero decir que eso es algo muy importante para inculcarle a nuestros niños. Una de mis apuestas y uno de mis ejes es la educación, la seguridad y la competitividad, y la educación de calidad parte de saber leer bien y de tener ese amor por la lectura. Entonces, agradecer al espectador, a mis compañeros de debate, a todas las personas que se encuentran aquí en la Feria del Libro. Queremos transformar esta ciudad, construyendo sobre lo construido y también poniéndole énfasis a las cosas que hacen falta en Bogotá. Quiero ser alcaldesa porque Bogotá necesita una mujer competente, transparente y con sensibilidad social, que sea capaz de llevar a cabo las obras de infraestructura que se necesitan, siempre y cuando se tenga primero presente a las personas. ¿Para qué hacemos obras de infraestructura? ¿Para qué invertimos en la tecnología? ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos en la ciudad? Para que cada uno de nosotros podamos vivir mejor en las cosas que queramos hacer. Todos somos diferentes, pero tenemos algo que nos une, algo en común, y es Bogotá. Y lo que queremos es que nuestra ciudad sea amable y con buena calidad de vida para cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctora Garzón, muchas gracias. Finaliza la primera ronda, que era de presentación de los candidatos. A continuación vamos a hacer unos pequeños segmentos sobre temas básicos, temas generales, para que ustedes sepan cuáles son las propuestas. Si está fallando el micro, me dicen acá, Carlos Fernando. Para que ustedes sepan cuáles son, claro que sí, tienen ustedes la razón. Gracias. Para que ustedes sepan cuáles son las propuestas de los candidatos, de las candidatas sobre los principales temas de la capital. Y para comenzar esa segunda ronda, arranco con una pregunta a Luis Eduardo Garzón. Lucho, ¿en dónde andaba usted en 1969? Después del Congreso Eucarístico, yo era maletero del aeropuerto El Dorado. Me tocó, sí, fue la época entre 1968 y 1969. Después de eso me quedé ahí. Y fue una buena profesión. Lo que pasa es que era la época en que usaba uno vestido caqui, ahora son como coroneles. Pues mientras Lucho era maletero en 1969, y algunos de los aquí presentes no habían nacido, hay que decirlo también, hay candidatos jóvenes, muy jóvenes, y hay otros con más experiencia, se dice, ¿sí ven? Para que suene bien. En ese 1969, ustedes pueden apreciar acá atrás en las imágenes lo que estaba ocurriendo. Ya se informaba sobre un metro para Bogotá. Y los titulares empezaron a salir y seguían y venían alcaldes y todos decían, no, sí se puede, yo quiero hacerlo, yo lo prometo, yo lo quiero pero así, yo lo quiero pero asá. Y hoy, 2019, ustedes y nosotros sentados en la Filbo con los precandidatos, los tenemos y es un tema obligatorio preguntarles, señores, desde ese 1969 nos están prometiendo un metro. Algunas administraciones avanzan en algo, luego vienen otras, retroceden. Aquí 3 personas de las que se presentaron utilizaron la expresión construir sobre lo construido, trabajar sobre lo que yo hay sin desbaratar todo, sin tumbar todo para empezar a edificar. Yo quiero empezar esta segunda ronda preguntándoles si en ese tema concreto del metro van a construir sobre lo construido o qué van a hacer. El tema es el metro, candidatos, y empecemos con el doctor Uribe, que está acá más cerca. Gracias, Elber. Gracias, Elber.
evidentemente hay que terminar, hay que hacer el metro en Bogotá y hay que hacerlo ya. Y desafortunadamente durante años nos lo prometieron, como usted bien dice, y no lo construyeron. Y quienes lo prometieron, no lo hicieron, nos robaron los sueños, hoy pretenden volverlo a impedir. Creo que es determinante hacerlo realidad. Hice parte del equipo que consiguió la plata, aprobó las vigencias futuras, se consiguió la empresa Metro, se aprobó el proyecto de cofinanciación, el contrato de cofinanciación, se aprobó en el COMPES. Adicionalmente tenemos todos los avales de la banca multilateral, tenemos la posibilidad y el apoyo del Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo. Está todo listo para ser adjudicado y muy pronto se va a adjudicar. En mi caso, lo voy a hacer realidad, no voy a renegociar una sola coma porque de lo contrario implicaría paralizarlo. Pero yo también invito a los bogotanos que ahora que ya está lista la adjudicación y se va a adjudicar la primera línea, seamos generosos con los bogotanos y no indiferentes y lo continuemos. Ahora, la invitación también es hablar de la segunda línea y como alcalde voy a ser el que inicie la segunda línea, que va a ser por la calle 80, bajando en la continuación de la 72 con Caracas, donde llega la primera línea, hacia Engativá y después por la avenida Ciudad de Cali, hacia el norte, hacia Suba. Necesitamos en Bogotá un transporte intermodal, multimodal, y es por eso que hay que hacer realidad el metro, pero también hay que entender que tenemos que avanzar con todos los demás modos de transporte. Tenemos que entender que la complementariedad es lo que genera bienestar. Algunos políticos nos convencieron de que era uno u otro, y por eso precisamente no hicieron ni una cosa ni la otra. Aquí hay que reconocer también que Transmilenio tiene que mejorarse, que tiene unos problemas que son históricos y que en 4 años no se pueden solucionar, pero que además se quedó pequeño. Hoy debería tener 388 kilómetros, tiene solo 114, y es por eso que hay que terminar las troncales, como lo piden en Usme, en Yomasa, como lo piden en Suacha, en la avenida Ciudad de Cali, de la avenida Villavicencio hasta allá, y así sucesivamente. Es por eso entonces que haré realidad la primera línea del metro, voy a iniciar la segunda línea y vamos a complementar con mejorar el Transmilenio, mejorar el SITP, que a propósito conversamos ahora con Lucho de la necesidad y prioridad que hay allí. Tenemos que avanzar con los transmicables y finalmente apostarle también a seguir impulsando la bicicleta en Bogotá. Muchas gracias. Lucho Garzón, por favor. Seguimos con Lucho Garzón. Es que yo sí tengo una experiencia de construir sobre lo destruido. A mí me tocó esa chamborada de la Caracas, la Autonorte, que esas losas no me las inventé yo, ni el Espíritu Santo. Esas losas levantadas me tocó asumirlas. Unas peñas losas pegadas con mocos, he dicho yo. Entonces, lo primero es que sí tengo experiencia en asumir responsabilidades. 2, la mejor vía que hay en Bogotá, en mi opinión, es la que dejó contratada a mocos y la construimos nosotros en mi gobierno. Es toda la NQS Suba. Ni una losa levantada, ni un escándalo. Y además, no llegó a Suacha por culpa del gobierno nacional de ese momento que dijo, a Suacha no llega. Y 3, tomamos la decisión de desarrollar la fase 3, de la cual ahora hablaremos. Por eso el metro, yo lo primero es que desmetrifiquémonos, porque el metro no va a ser sino el 10% del total de flujo de gente en Bogotá, y estamos histéricos con el tema del metro. El metro primero tiene 100 centímetros, hasta donde sé aritméticamente, y en ese sentido le faltan 30, tiene que llegar a las 100. Si lo deja Peñalosa contratado, lo asumo, y haría los otros 30 centímetros, lo relacionaría con la vía férrea, llegaríamos al norte. Y estamos en una discusión que me parece interesante lo que planteaba Miguel o Claudia López en relación a la segunda etapa, que es, unos van a Engativá, Suba por lo que son 2 millones, y yo estoy planteando que el flujo más tenso y denso que hay allí es Suacha, pero tengo demostración clara en relación a que construido sobre lo construido y sobre lo destruido. Es la responsabilidad que hay, reversar lo que dejen contratado, a no ser que no lo deje contratado por algo será, por un tema fiscal, por un tema de planeación, por un problema de legitimidad de la obra. Pues si lo deja contratado, lo asumo. Igual que Lucho, yo creo que vamos a construir sobre lo construido y a construir sobre lo destruido. Yo voy a continuar la obra del metro, pero no la que está haciendo el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Yo voy a seguir trabajando
sobre todo un desarrollo que venía de los gobiernos anteriores, incluso el suyo, del de Samuel, del gobierno de Petro, y vamos a darle conclusión no a una línea, porque eso parece que es lo que nos está dividiendo, o una línea elevada o una línea subterránea. No, señores, aquí vamos por una red de metros que debe tener varias líneas en la ciudad de Bogotá, y prioritariamente red de metros con líneas subterráneas en la ciudad de Bogotá. Nada más que oponernos indudablemente a lo que está ya diseñado en el plan de ordenamiento territorial por el alcalde Peñalosa. Seguramente quieren terminar el segundo tramo de lo que ellos han venido denominando el primer tramo de línea elevada. Y todo lo demás que quieren dejar destruido en la ciudad de Bogotá son 14 troncales de Transmilenio por la ciudad, acabando el entorno de la capital de la República, la estructura ecológica principal. Pero ahí no nos vamos a quedar. El Polo Democrático Alternativo, del cual yo soy su candidato, ha demandado ante el Consejo de Estado los acuerdos con los cuales se le autorizaron recursos al alcalde mayor de Bogotá vía cupos de endeudamiento y vía vigencias futuras. Eso significa que jurídicamente todo no está resuelto, financieramente tampoco, y en materia de estudios, ese metro de que habla Peñalosa no está culminado, está sin estudios de ingeniería básica avanzada, sin la factibilidad que debieran ser los elementos con los cuales el Consejo de Bogotá debiera haber aprobado los recursos para esa primera línea del metro que nosotros no aprobamos. Nosotros seguimos trabajando, repito, por una red de metros, pero ahí no nos podemos quedar, porque tenemos que trabajar por un sistema multimodal de movilidad en la ciudad de Bogotá, donde también se tenga en cuenta prioritariamente al peatón, no para mejorar la red ambiental peatonal segura, o sea, los andenes, no solamente en la 11, en la 15 y en la 19, no, vamos a ir a construir andenes, a mejorar la malla vial en los barrios más pobres de la ciudad de Bogotá, pero igual vamos a construir sobre lo construido desde gobiernos de la izquierda, pero destruido por el gobierno Peñalosa. Nosotros no vamos a disminuir la velocidad para terminar los cables aéreos de Bogotá. En el 2009, doctor Lucho Garzón, compañero Lucho Garzón, quedaron los estudios para 7 cables aéreos. Yo los voy a terminar en un número de 2. Cable aéreo de San Cristóbal y cable aéreo de Usaquén en Cerro Norte. Por supuesto, escaleras eléctricas en los barrios de ladera y en los barrios de altura. Nosotros no podemos solamente invitar a la ciudadanía de menores recursos económicos a que conozca las escaleras eléctricas en los centros comerciales. No, es para favorecer a la niñez en su desplazamiento, a los adultos mayores, a las mujeres en estado de embarazo, a las personas con discapacidad. Eso significa que vamos a defender una política de movilidad, pero con una alta participación de la ciudadanía en la ciudad de Bogotá. Gracias, doctor Celio. Nos expuso un poco más, era sobre el metro exclusivamente, pero conocimos otras ideas. Sobre el metro, doctor Luis Ernesto, por favor. Elber, muchísimas gracias. Sobre el metro. Yo veo esas noticias y en la gran mayoría de ellas yo todavía no había nacido y por eso creo que hay que arrancar por ahí. Hay que arrancar porque los capitalinos entendamos algo que hace parte del realismo mágico de Colombia, y es que después de todas esas noticias, ¿por qué no tenemos metro? Y porque escuché aquí a alguien mencionando que la razón por la cual no hay metro es porque llegan los gobiernos de izquierda y acaban con todo. Bogotá hoy no tiene un metro porque todo lo que estaba hecho desde la administración anterior, con estudios, diseños y financiación, no se continuó. Por la administración actual, se contrató una empresa francesa, Sistra, y como están entre periodistas, por favor, cada uno que haga las investigaciones del caso, se contrató una empresa Sistra y se le preguntó, ¿cómo con estos recursos y con este horizonte de gasto fiscal
podemos construir más troncales de Transmilenio. Eso no fue la pregunta expresa, pero eso era lo que quería buscarse en el estudio. Y el estudio le dijo a la administración actual, si usted no hace un metro subterráneo sino elevado, es más económico sin duda, con todos los costos ambientales y urbanísticos que esto implica, pero es más económico y puede construir más Transmilenio. Pero si usted hace menos estaciones, es decir, si las distancias entre cada estación no son de 800 metros en promedio, sino de 1,5 kilómetros, usted puede hacer más Transmilenio. Y si usted adicionalmente toma esos recursos y no lo construye como estaba concebido hasta Subo en Gativá, sino lo construye solo hasta la 72, pues le alcanza para más Transmilenio. No es un secreto para nadie que el alcalde Enrique Peñalosa fue el que trajo Transmilenio a Bogotá, cuando también en su primera administración existían ya estudios amparados por el gobierno nacional de ese entonces para construir un metro en Bogotá. La razón por la que no tenemos metro es porque ha habido una obstinación por un alcalde de la ciudad por construir rutas de Transmilenio en vez de metro. Y hoy tenemos que ser conscientes absolutamente todos los bogotanos. Es insostenible un sistema de movilidad que solo utiliza la superficie, como es Transmilenio, porque en la superficie compite con carros, motocicletas, patinetas, peatones. Necesitamos un sistema de movilidad que utilice lo subterráneo, lo elevado, como Transmicable, obviamente como el metro subterráneo. Entonces, entender que nosotros tenemos que hacer un alto en la construcción desenfrenada de Transmilenio, y no por sabotaje, simplemente por tener un futuro sostenible en la movilidad. Y tenemos que invertir todos los recursos que tenemos en sistemas férreos como el metro. Idealmente, un metro subterráneo es lo que tenemos que entender. Esto no se trata de el amor por uno u otro personaje, sino de sentido común y de sostenibilidad en la opción de movilidad de Bogotá. Y por eso yo planteo que todos los recursos que se estarían destinando hoy planeados para construir más troncales de Transmilenio tienen que destinarse a extender la primera línea del metro, incluido no solo hacia el norte, como se han planteado, sino también llegando hasta el Portal del Sur, desde la Karen 42 Sur hacia el Portal del Sur, para que alcance a llegar a Ciudad Bolívar, una localidad de más de 700.000 habitantes. Necesitamos concentrarnos en el metro y necesitamos, sin duda alguna, ser muy responsables en lo que implica recibir una administración que tiene un trabajo, que tiene un ejercicio contractual, presupuestal y que debe asegurarse en todo momento que eso no se ponga en riesgo. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Fernando Galán. Aquí está el micrófono negro. Sigue el doctor Carlos Fernando Galán en esta transmisión especial de... Bueno, yo voy a hacer la primera línea del metro. Yo creo que no tenemos que seguir armando una discusión por favor. sobre estudios. Cualquier apertura o cambio o replanteamiento de lo que está hoy va a atrasar 4 o 5 años el inicio de la primera línea del metro en su construcción en Bogotá. Yo creo que el metro hay que arrancar ya esa primera línea, ya. Apenas la contrate este gobierno hay que empezar a construirla, y si no la ha contratado yo llego a contratarla. Segundo, el metro no es la solución completa para el problema de movilidad. Es parte de un sistema que yo oigo aquí a todos decir multimodal, pero no hacen sino criticar el resto del sistema. Entonces uno no puede decir, necesitamos un sistema multimodal, pero no más de esto, no más de lo otro, solo metro. Mire, los bogotanos llevan, no desde el 69, mire, el metro desde los años 40 se hablaba de hacer un metro en Bogotá. No tenemos la primera línea. Nos podemos quedar aquí prometiendo 3, 4, 5 líneas en campaña, pero no hemos empezado la primera. Empecémosla, hagámosla. La primera línea va a ser la base de ese nuevo sistema. Pero no nos pongamos a hacer populismo aquí y decir, vamos a hacer 3 líneas, 4, 5 líneas. No, seamos responsables. ¿Cuánto vale una línea de metro? ¿Dónde está el espacio fiscal para hacer la segunda, la tercera, dentro de 4 o 5 años? ¿Quién lo tiene? Podemos prometerlo y ganar votos diciendo que vamos a hacer 4 líneas de metro en poco tiempo, pero no tenemos la plata todavía para eso. Entonces, la que tenemos está lista para contratar. Contratémosla. Y Transmilenio, recuperémoslo. Miren, la demanda de Transmilenio, los pasajeros en el año 2001 fueron 116 millones de pasajeros. En el 2017 ya superó los 740 millones de pasajeros. Y aquí dicen, estamos llenándonos de Transmilenio. Hace 8 años no se construye 1 kilómetro de transporte masivo, ni de Transmilenio. Hace 8 años estamos en esta discusión.
Metro o Transmilenio, y no hemos hecho nada mientras tanto, y la ciudad mientras tanto sigue creciendo, está desbordada, la demanda crece, los pasajeros, es cada vez más número de pasajeros y no resolvemos el problema. Entonces yo creo que el sistema requiere del metro con una proyección a construir la segunda línea, requiere recuperar Transmilenio, que sea más eficaz, más eficiente, mejores rutas, más seguro, que no contamine con buses eléctricos Transmilenio. Y otra cosa fundamental, el SITP mal diseñado, mal implementado, no está funcionando. Hay que rediseñar rutas, la gente se la pasa horas esperando su bus y luego ve unos buses vacíos que pasan por otra ruta. Eso está mal implementado. El sistema integrado de transporte público hay que replantearlo, hay que renegociarlo. Y yo considero que hay que hacer también cables y propongo una alternativa adicional a ese sistema multimodal, y es hacer un tranvía por el centro histórico de Bogotá. Apelar al ADN de Bogotá, donde tuvo tranvía, donde hubo y se acabó por el Bogotazo y por lo que decidió Fernando Massuera como alcalde de Bogotá. Se puede recuperar y eso nos llevará a tener un sistema completo, integral, multimodal, que realmente resuelva progresivamente el problema de la movilidad. Muchas gracias. Ahora escuchemos a Holman Morris. Bueno, Elber, yo creo que aquí hay en mi intervención voy a hacer varias réplicas a quienes me han antecedido en la palabra. La primera de ellas es a Miguel. Miguel, es falso lo que tú dijiste. El metro elevado Enrique Peñalosa no está financiado, está totalmente desfinanciado. Y quien le robó los sueños a Bogotá al detener el metro que iba más avanzado, con estudios legales, cumpliendo la ley, se llama Enrique Peñalosa, con todas sus tildes, Miguel. Y voy a demostrar por qué estoy diciendo que está totalmente desfinanciado, Miguel. Por fin en el SECOP supimos, aparece una cifra oficial del valor del metro elevado. 16 billones de pesos el metro elevado, sin contar la compra de terrenos y el traslado de redes que calculan la misma administración puede estar al borde de 2 billones de pesos más, es decir, 18 billones de pesos más. En esta misma ficha del SECOP, Elber, y yo le voy a dejar estos documentos al espectador, en esta misma ficha del SECOP dice que la adjudicación va a ser a un privado para que opere el proyecto metro elevado y lo construya. A partir de eso, de ese momento, esto se llama una APP, una asociación pública privada. ¿Y qué dice la ley? La ley nacional, cuando usted contrata con organismos multilaterales, dice que el organismo multilateral tiene que tener el 50% de los recursos, Elber. El 50% de los recursos de 16 billones de pesos, ¿cuánto es? 8 billones y punta. Abrieron la adjudicación del contrato del proyecto metro elevado sin tener en cuenta la ley. Por eso este proyecto es totalmente ilegal. No tienen, el operador internacional no tiene el 50%. Lo único que ha dicho el BID en documentos oficiales es que tiene una línea de crédito de 600 millones de dólares que corresponden a 1.8 billones de pesos. Por eso es ilegal lo que están haciendo, lo que está haciendo el doctor Enrique Peñalosa con el metro elevado. Por eso la semana pasada radiqué ante la Procuraduría la solicitud de suspensión del proyecto de adjudicación del proyecto metro elevado. Ahora bien, Miguel, usted era secretario de gobierno en el año 2016 y esto le consta a mi colega concejal Celio. Esta administración en el primer semestre del 2016, para tumbar el proyecto metro subterráneo, lleva al Consejo de la Ciudad de Bogotá y usted a la cabeza, doctor Miguel, los estudios del proyecto metro subterráneo para que le aprobaran vigencias futuras, es decir, recursos para hacer un metro elevado. ¿Eso cómo se llama, bogotanos? Eso es cinismo, eso se llama corrupción. Ahora bien, Elber, usted ha hablado aquí y quienes me han antecedido en la palabra, Carlos Fernando, tú no puedes
construir sobre lo construido cuando las bases de ese edificio son ilegales. Uno no puede construir sobre la base de ilegalidades, Elber. El proyecto Metro Elevado es un proceso fraudulento, ilegal y corrupto que va a acabar con las finanzas de Bogotá, va a acabar con la viabilidad de Bogotá, va a acabar con el futuro de Bogotá. De esa magnitud estamos hablando. Entonces el alcalde que llegue tiene dos cosas por hacer, Elber. La primera, seguir denunciando este proyecto ilegal. Uno no construye sobre ilegalidades. Hidroituango, un proyecto sin diseño y sin estudios, corrupción. El túnel de la línea, Chirajara, esa es la historia de este país. Obras de infraestructura sin estudios que quedan en corrupción. Ahora bien, yo como alcalde, ¿qué hago, Elber? El proyecto Metro Elevado lo detiene, Metro Subterráneo, perdón, lo detiene Enrique Peñalosa en su fase de estructuración de licitación. Ya estaba para estar licitado. Doctora Ángela Garzón, estaba completamente financiado. Está el CONFIS de octubre del año 2016-2015, que es el mismo CONFIS que le dan al Metro Elevado. Los mismos recursos del Metro Subterráneo se los adjudicaron al Metro Elevado, con la diferencia que el Metro Elevado no tiene los estudios. Ahora bien, los tiempos, Carlos Fernando. Los tiempos son los siguientes. Usted tiene todos los estudios del Metro Subterráneo, tiene que entrar a estructurar la licitación, primer semestre del 2020, apertura de la licitación y adjudicación para iniciar obra, segundo semestre del 2020. Ustedes saben, si dejaran licitado el proyecto Metro Elevado, se tienen que demorar 2 años más en estudios. Y termino con lo siguiente, Elber. Metro Subterráneo como eje estructurador de la movilidad de Bogotá, ya se puede iniciar su construcción segundo semestre del 2020 y entran los trenes de cercanías, el tren del sur, el tren del norte, tranvías y cables para la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Colman. Muchas gracias. Y ojo con esto, por favor. Dijimos que no aplausos, por favor, dijimos que no aplausos. Viene la doctora Nieto y les anuncio que por supuesto conseguiré réplicas a las personas que las soliciten y que se hayan sentido aludidas por alguna de las exposiciones anteriores. Doctora Nieto, por favor. Gracias, Elber. Lo que no puede seguir sucediendo en Bogotá es que a punta de política, pues no se construya el metro. Por un lado, nos dicen que eso no se puede y por el otro, en cambio, también vuelven y nos lo dicen. Que yo sí lo tenía listo, que no, que usted lo tenía listo. Lo cierto es que no hay metro. Esa es la única realidad. Y aquí ya gobernaron. Y a eso es a lo que yo me refiero con que no nos resignemos a que las mismas con los mismos, discúlpame que te pegué, estoy eufórica, que las mismas con los mismos nos estén gobernando y nos estén como en el juego de la bolita, ¿dónde está la bolita? Aquí, allá, y nos estén embobando literalmente cada 4 años, desde 1942, Carlos Fernando fue el primer diseño, y al final no tenemos metro por la miopía, por la incapacidad, por la ineptitud y por la politiquería de quienes han estado al frente de la ciudad. En concreto, claro que sí voy a construir el metro porque además estoy segura que esto es un tema de honor de la administración actual y lo van a dejar contratado. De eso a mí no me cabe la menor duda. Lo van a dejar contratado y el que no construya un contrato de semejantes dimensiones, pues va a caer en detrimento patrimonial y caer en detrimento patrimonial significa que uno se va para la cárcel. Entonces hay que revisar muy bien cómo más bien vamos a echar para adelante, es decir, cuáles van a ser todos los planes de contingencia para que efectivamente el metro se pueda construir, cómo vamos a hacer los planes de movilidad, cómo vamos a hacer que la ciudad no siga atascada. Nosotros entendemos desde Hoy por Ti Bogotá una ciudad infartada y colapsada en una sala de urgencias, sin capacidad de moverse, contaminada y absolutamente insegura. Soy usuaria de Transmilenio casi que a diario y para mí, cuando llevo a mi hijo, pues es muy difícil ingresar en hora pico, pero cuando una mamá va con su hijo en brazos chiquitos a la hora pico, es absolutamente imposible y absolutamente riesgoso ingresar al sistema. Necesitamos hacer el metro, pero necesitamos complementarlo con líneas de Transmilenio que sean más amables, que sean más rápidas y más seguras. Necesitamos mejorar además las rutas, pero además también las frecuencias. No hay nada más desgastante que lograr llegar a una estación y demorarse 45 minutos antes de poderse subir espichado
contra el resto de la humanidad de los 250 que van con uno ahí en Transmilenio. Necesitamos que la SITP urbano funcione y necesitamos eliminar de una vez el 2 de enero SITP provisional, que las administraciones, que esta actual y la administración anterior también de Petro, no lo hizo. Necesitamos complementar todo un sistema de movilidad, porque cuando nosotros los seres humanos, nuestras venas se trancan, nos morimos y nos da un infarto. Nosotros como ciudadanos nos movemos a través de la ciudad gracias a las vías y para ello necesitamos destrancarlas. Y una solución muy rápida es verificar cómo podemos generar la logística de toda la carga pesada, 250.000 camiones de carga pesada que ingresan a la ciudad al mes y que evidentemente la trancan en el día a día. No podemos seguir pensando y sintiendo a Bogotá como si fuera un pueblito chiquito que se despierta a las 6 de la mañana y se duerme a las 6 de la tarde. Necesitamos que la gran logística funcione por las noches y con eso solucionamos de un tajo, 1, movilidad y 2, medio ambiente. Muchas gracias, doctora Nieto. Escuchemos a Jorge Rojas, por favor. El mejor es ese, ¿no? El mío no es muy bueno tampoco. Todos los expertos en movilidad saben que la primera línea del metro es definitiva para establecer un eje estructurador en ciudades de más de 7 millones de habitantes. Esa primera línea no puede ser una irresponsabilidad. Uno no puede venir a decirle a la ciudad que yo voy a hacer el metro que deja Peñalosa porque sí. Así no, señor Galán. No se puede hacer con esa visión porque eso es más populista y más irresponsable. Usted no puede venir a decirle a la ciudad que va a hacer el metro elevado porque usted sabe mejor que nadie que ese metro tiene ilegalidades. Usted no puede engañar a la gente diciéndole que no va a tardar 4 años más en estudios, sino que hace lo que deja Peñalosa. Peñalosa está dejando algo que no tiene estudios. Si usted llegara a la alcaldía, va a encontrar 270 tomos y 37.210 planos levantados ya sobre el metro subterráneo. Y cuando pregunte por los estudios del metro elevado, se va a encontrar con las irregularidades, con las ilegalidades, que lo va a poner a pensar si debe hacer ese metro o debe hacer el metro que ya está diseñado con los estudios más avanzados y con la aprobación del Banco Mundial, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes. Pero si usted llegara y dijera entonces voy a hacer el metro elevado, se va a tardar 2 años más para empezar a estructurar esa propuesta. Y digámosle a la gente otra verdad, que lo dijo Luis Ernesto. La distancia entre las 16 estaciones del metro elevado es de 1.4 kilómetros. Es decir, para que la gente se tenga que bajar y coger Transmilenio. O sea, un metro elevado para alimentar buses de Transmilenio, que es una manera de decir un metro elevado para alimentar un negocio que involucra al señor Enrique Peñalosa. No podemos ser irresponsables en este ejercicio que estamos haciendo. Tenemos que avanzar en función de una propuesta que se llama metro subterráneo, no es un capricho. Fuimos con Gustavo Petro a Quito a revisar casi que al mismo tiempo en el 2012 cómo iban los procesos del metro de Quito, que es subterráneo, y del metro de Bogotá, porque nos dijeron que la calidad de la tierra subterránea en Bogotá es como la de Quito. Tal vez la de Quito es peor, y ya en Quito la tuneladora llegó al punto en que hay una primera línea de metro como eje estructurante de la movilidad en una ciudad como Quito. Ustedes recuerdan el famoso cheque que a mí me tocó ir a negociar con Santos. Y Santos nos dijo, vamos a darles el cheque por 4.8 billones de pesos que daba el distrito, más los 9 billones de pesos que daba la nación, y solo faltaba un documento COMPES. Nos traicionó Juan Manuel Santos, porque permitió con su ministro Cárdenas que pasaran 9 meses
para saber quién ganaba las elecciones y cuando ganó Peñalosa paralizaron el proyecto. Ni siquiera es responsabilidad de Peñalosa, fue Santos y Cárdenas los que le hicieron el grave daño a la ciudad y lo que le permitió a Peñalosa vendernos la idea de un metro que no resuelve el problema de la movilidad, que va a generar dificultades muy graves en la ciudad desde el punto de vista urbanístico, que es una defecio legal. Yo le pido en este foro del espectador al señor Procurador General de la Nación que suspenda ese metro elevado por el bien común y por el bien público de la ciudad. Yo le pido al señor Procurador que haga con el metro elevado de Peñalosa lo mismo que hizo con la carrera séptima Transmilenio, porque ahí están las irregularidades y ahí está el peligro de la corrupción. Ese metro hay que suspenderlo. Si por alguna razón llega a quedar contratado, el 1 de enero establecemos una comisión técnica, jurídica, financiera que nos permita arreglar ese entuerto. Nos va a tocar hacer lo que nos tocó hacer en la administración Petro cuando empezamos. Acuérdense ustedes cómo era la carrera décima, la calle 26 y la calle Sexta el 1 de enero del 2012. Era una ciudad bombardeada por la corrupción y el carrusel de contratos. ¿Quién terminó todas esas obras? El gobierno de Bogotá Humana. ¿Qué nos va a tocar hacer en el próximo gobierno de una Bogotá viva? Reorientar el rumbo del metro para que Bogotá tenga un metro de verdad. Si lo hacemos elevado, nos va a costar en las próximas 4 décadas una ciudad caótica y sin posibilidad real de resolver sus problemas de movilidad. Muchas gracias al doctor Jorge Rojas. Terminamos con la doctora Garzón. Bueno, gracias. Aquí lo primero, este panel demuestra que las peleas políticos y los egos políticos ahí lo vemos en la fotografía, no han hecho posible que Bogotá avance. Vemos como otras ciudades, no del mundo, de Colombia, Medellín, Barranquilla, Cali, van avanzando, porque no se discute de quién es una cosa de otra, porque además recordemos, no es de ningún alcalde. Los recursos de Bogotá son de todos. El metro de Bogotá es de los bogotanos, de todos los habitantes de Bogotá, no de un alcalde y otro. Me gusta que hayan reconocido que nunca tuvo viabilidad financiera, sí, mostraron un cheque para los medios. Por el Departamento Nacional de Planeación nunca tuvo viabilidad financiera del metro subterráneo, entonces no engañemos a los ciudadanos. Este metro está listo, hay que hacer el metro, hay que iniciar a construirlo y hay que además iniciar a construir otros proyectos de infraestructura importante. Aquí está radicado en la cara el plan de ordenamiento territorial y ahí solo se delinea la segunda línea del metro, no se habla de los transmicables que hacen falta, por ejemplo el de Ciudad Bolívar, ese sí estaba aprobado por el COMPES que aprobó el de San Cristóbal, estaba aprobado por el mismo COMPES del de Ciudad Bolívar, hay que hacer los transmicables, eso no está delineado en el plan de ordenamiento territorial. El del Codito también es importante. Nuevas formas de movilidad. Hoy vemos cómo las grúas están recogiendo las diferentes patinetas eléctricas que hay en la ciudad y queremos ir hacia nuevos tipos de movilidad más con energías limpias. Eso también debe ser parte del sistema. Las nuevas tecnologías que hay como las patinetas que muchos jóvenes hoy las están utilizando en Bogotá. Y no solamente vemos jóvenes, vemos señoras también, señores que van a sus trabajos y no lo estamos probando. En el plan de ordenamiento territorial debemos dejar diseñado el tipo de transporte que queremos. Pero aquí la pregunta específica es el metro. Hay que seguir adelante, hay que construirlo, está ya la viabilidad financiera por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno distrital. Si no, vamos a estar en 20 años y otra vez vamos a ver una fotografía así, mientras Medellín y otras ciudades de Colombia tienen todos sus transmicables, tranvías, tienen varias líneas del metro. En Bogotá tenemos que dejar esas peleas políticas y esos egos políticos. Además tenemos que dejar eso de los nombres, Bogotá Mejor para Todos, Bogotá Humana. En el Consejo tenemos un acuerdo de mi autoría que ya está aprobado en primer debate, que prohíbe que haya lemas particulares. Los temas institucionales se deben llamar Alcaldía de Bogotá. Eso va, por ejemplo, a ahorrar
759.000 millones que se han gastado de 2004 a 2018 en posicionar esos lemas. ¿Y para qué los utilizan después? Para plataformas políticas. Y aquí la gente cree que una obra es de un alcalde del otro. No, qué pena, es de la alcaldía de Bogotá, porque son recursos para todos. Yo quiero ser la alcaldesa de Bogotá y voy a ser la alcaldesa de Bogotá. Y no van a ser obras particulares, son obras de ciudad, además donde no se gaste un peso en posicionar lemas de otras personas, sino alcaldía de Bogotá, para que la gente sepa que esas obras, cada obra de infraestructura, cada obra social que se hace en la alcaldía, no son particulares, es con el dinero de todos y las hace la alcaldía de Bogotá. Y aquí tenemos que crecer es en institucionalidad, Doctora en Garzón. obras, en seguir adelante. Muchas gracias, doctora Garzón. Gracias a ustedes. Esta era la segunda ronda. Ustedes se dieron cuenta de que cada uno habló como quiso. Ahora viene la tercera y en esta tercera los vamos a amarrar. Un minutito. ¿Quién controla el tiempo? Javier González Penagos, periodista del Espectador, a quien todos ustedes precandidatos conocen. En ese minutico vamos a hacer una primera ronda de réplicas. Entonces, ¿qué es una réplica? Es el uso de la palabra por parte de una de las personas que se haya sentido aludida para responder directamente a esa alusión, no para iniciar un nuevo debate, ¿vale? Pregunto a los precandidatos, ¿quién de ustedes quiere hacer uso de la réplica de un minuto que concederé a partir de este instante y que va a tomar el tiempo el señor Javier González Penagos aquí al lado de nosotros? Primera mano levantada, Carlos Fernando Galán. Un minuto, doctor Carlos Fernando. Tiene el micrófono negro, es el que les gusta a los candidatos, yo me di cuenta. Claro que a este ya le subieron el volumen, muchas gracias. Bueno, contemos la historia de este metro, porque es que eso falta. Aquí he oído muchas cosas, pero en la elección del 2007, Lucho Garzón se acuerda de esto, se iba a contratar Transmilenio fase 3, que era 10ª, 7ª y 26. No lo dejaron contratar la 7ª. Y Samuel Moreno dijo, yo voy a hacer un metro, yo no hago Transmilenio por la 7ª, yo hago un metro. Así empezó este proyecto. Samuel contrató a CENER, que hizo el estudio conceptual. Ese estudio dijo, vale 4.5 billones de pesos el metro. Y hasta ahí llegó Samuel. Llega Petro y contrata el siguiente estudio. ¿Y qué le dijo el estudio? William Camargo dijo, el estudio va a decir que más o menos nos va a costar 7 billones de pesos el metro. ¡Oh, sorpresa! 15 billones de pesos el metro, dijo el estudio de Petro. 15 billones de pesos. O sea, 3 veces más de lo que estaba presupuestado originalmente. Entonces se sientan con la nación a ver cómo hacemos viable esto. Y el gobierno de Petro contrata con la Financiera de Desarrollo Nacional un estudio que los invito a que entren a la página web, que se llama el Estudio de Ingeniería de Valor, para evaluar cómo pueden buscar fórmulas que hagan viable el proyecto, reducir costos sin afectar el proyecto. ¿Y qué contemplan? El estudio en el gobierno de Gustavo Petro. Hagan tramo elevado en el suroccidente, lo plantea el Metro de Medellín, que participó en ese estudio. Háganlo elevado y eventualmente subterráneo en el norte. Petro dijo, no nos interesa. De ahí surge esa propuesta. Es una propuesta que tiene que ver con un estudio contratado en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo creo que hay que decirle la verdad a los ciudadanos. Así empezó ese proyecto. Yo insisto, tenemos que hacer esa línea del metro ya. No discutamos más. Avancemos. Garanticemos con el línea de metro que ese metro va a ser parte de un sistema integral que cumplirá la misión de garantizarle el derecho a la ciudadanía a la movilidad. Pero no le prometamos cosas que no se pueden hacer, porque es que aquí veo que dicen 3 líneas de metro, 4 líneas de metro en 5 años. Bueno, llevamos 70 años y no hemos hecho la primera. Hagamos la primera que está lista para contratar. ¿Cuánto se demoró, doctor Javier González? ¿2 días? 2 días. ¿Expuso su idea completa? Sí, ¿cierto? Muchas gracias, doctor Carlos Fernando. ¿Quién levanta la mano? Uno por acá. ¿Uno? Sí, por favor, Luis. El micrófono negro les gusta a los candidatos. He escuchado a Carlos Fernando. Por favor, escuchémoslo. Silencio, digamos, sin aplaudir, por favor. Muy respetuoso con lo que representa una moción, y es que cuando uno es mencionado nominalmente es cuando tiene, pero simplemente porque he visto que Carlos Fernando en 2 ocasiones ha señalado que planteamos 5 líneas de metro, bajo ninguna circunstancia. Lo que se planteó fue alargar y extender los tramos de la primera línea con recursos que hoy están concebidos para seguir extendiendo troncales de Transmilenio. Era puntualmente eso. Gracias, doctor Luis Ernesto. ¿Quién hace uso no, de yo. Doctor Celio. Yo soy concejal actual de Bogotá y saben ustedes que allá hay un trámite y el trámite se hizo de manera irregular. Hoy yo aseguro que se hizo de manera ilegal,
Por eso las razones por las cuales desde el Polo Democrático Alternativo, los 4 concejales, tenemos demandado las vigencias futuras por una cifra de más de 6.1 billones de pesos y el cupo de endeudamiento por más de 10.1 billones de pesos, todos recursos destinados a esa primera línea del metro, independientemente, como ustedes lo saben, estamos en total desacuerdo con la primera línea del metro elevado, pero igualmente se le agregó para justificar esa aprobación en el Consejo de Bogotá la carrera séptima, y la carrera séptima hoy está en entredicho. Hoy la tiene suspendida el Procurador General de la Nación y un juez de la República, porque el volumen de pasajeros hora sentido que tiene un metro elevado nunca, señores, nunca será igual al metro subterráneo que se tenía concebido y que venía avanzado, ya listo para la licitación de esa primera línea del metro. Por eso lo más reciente, y hay que volverlo a decir con toda rigurosidad, lo más reciente y lo más cercano que se traía para abordar una licitación de un metro subterráneo era lo que se traía en el gobierno anterior, producto de una seguidilla de actuaciones positivas de los gobiernos de la izquierda anteriores al gobierno del doctor Gustavo Petro. Muchas gracias, doctor Celio. Siga acá Lucho, que había pedido la palabra para una réplica. Javier, por favor. No, yo hago no una réplica, sino un complemento. Usted me dijo a mí qué piensa con lo que hay y yo le respondí en un minuto. Y no quiero explayarme. Yo creo que Bogotá tiene un problema serio desde el punto de vista del estrés, de la crispación, del problema social. Y es un tema de movilidad que no está circunscrito al metro. El metro es un elemento más. Y no quiero orientar una discusión porque al fin y al cabo ni soy moderador ni soy periodista. Pero quiero decir que hay unos temas supremamente graves que el metro está conduciendo a que no le paren bolas. El sistema integrado hoy está en renegociación. ¿Cómo se va a negociar? Segundo, cuando uno habla de sistema integrado como se diseñó en mi gobierno, no porque esté hablando del pasado, es el sistema, el plan maestro de movilidad que lo aprobaron para hacer multimodal. Es un proceso en donde uno dice, sale del rojo, va al anaranjado, va al azul, ¿y qué está pasando? No me voy a explayar porque usted me dio 1 minuto o 2 minutos para actuar. 3, tenemos una discusión con las motos, la discusión de 1 millón de personas que utilizan la moto con todos los elementos que hay. 4, los transmicables. Compartimos todo lo que está planteando el tema transmicable, pero cómo se financia, de dónde sale, y no queremos transmicables para el turismo, queremos para que la gente los asume, los disfruta. Solamente 38.000 personas hoy subiendo al transmicable, que es extraordinariamente hermoso. Lo hicieron los diseños el señor Petro y la financiación, y lo construyó Peñalosa. Y eso, pero no lo quiero ver desde el punto de vista de un ejercicio de ver el espacio y lo bonito que es. Y en el otro elemento es que uno dice, el plan maestro que se definió en mi gobierno para decir, tenemos que convivir con los diferentes espacios de movilidad. Yo hubiese estado en el 98, no trabajo que el eje de la movilidad en Bogotá y el eje del transporte masivo hubiese sido Transmilenio, pero definieron una política de largo plazo, con fase 1, con fase 2, con fase 3 y con fase 4. Entonces, usted tiene que convivir con eso. Gracias, doctor Lucho. Doctor Miguel, ¿quería hacer uso de réplica? Holman levantó la mano, ya había otra mano levantada. Yo le quiero hacer réplica a Angelita, a María Andrea y a Carlos Fernando. María Andrea. No se trata de una discusión simplemente de egos políticos. Aquí están en juego alrededor de 20 billones de pesos de los bogotanos y de la nación, Dross y Hidroituango. Esto es una discusión técnica, eminentemente técnica, y aquí he mencionado la ley que está violando la administración de Enrique Peñalosa al buscar la financiación internacional. La discusión es técnica. Angelita,
Tú como concejal aprobaste el acuerdo 642 del primer semestre del 2016. ¿Sabes qué aprobaste? 4.1 billones de pesos para el metro subterráneo. Y hoy nos dices que el metro subterráneo estaba desfinanciado. Ustedes, los concejales peñalosistas, con estudios de un metro subterráneo, aprobaron dinero para un metro elevado. Y resulta que al final del día, el metro que tiene estudios, que era el metro subterráneo, para allá van esas vigencias futuras que en ese momento, eran excepcionales. 3. Boletín de prensa del Ministerio de Hacienda del año 2015, 26 de octubre. Confis de la Nación, 9.65 billones para el metro subterráneo. Estaba financiado. Y esta es la misma plata que le están dando al metro elevado, Carlos Fernando. El relato que haces es correcto. Las megaobras de infraestructura tienen 3 fases: prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica avanzada, estructuración financiera. Este metro elevado no tiene estructuración financiera y está costando, dicen ustedes, 16 billones de pesos sin estructuración financiera. Cuando se le aplicó al metro subterráneo estructuración financiera, reportó que valía 15 billones de pesos, como tú bien lo dices. Muchas gracias. 2 minutos. ¿Vieron cómo extendí el minuto a 2, pero se los he dado a todos los candidatos? Doctora Garzón, por favor, su réplica. Sí. Claro que sé que he votado en el Consejo porque he sido muy juiciosa y siempre estoy en todas las discusiones. Y me siento muy orgullosa de haber aprobado porque se creara la empresa Metro en Bogotá, porque una de las condiciones del gobierno nacional para dar viabilidad financiera, ya que el otro proyecto no iba bien y por eso no había aprobado viabilidad financiera, es que existiera una empresa Metro. Y me siento orgullosa porque si hoy podemos estar hablando de si hay metro realmente en Bogotá, es porque creamos esa empresa Metro y si no, no hubiera sido posible. Los recursos iban a ir para otras partes. La Nación lo guardó porque creamos la empresa Metro. Hicimos posible que hoy estemos hablando si es posible o no un metro en Bogotá. Porque con tantos problemas que han existido, el gobierno decidió que si no éramos serios en Bogotá y empezábamos a hacer una estructuración financiera ilegal, clara, juiciosa, a través de una empresa Metro, como se hizo en la ciudad de Medellín, pues no lo íbamos a lograr nunca. Y esa fue la decisión, y claro que sí, y voy a decir siempre que fui una de las concejales que votó ese acuerdo para crear la empresa Metro, porque si hoy estamos hablando de la posibilidad de un metro en Bogotá real, no lo que se utilizó en campaña para mostrar un cheque y para decir que sí iban a hacer metro, y llegamos y al final no había metro en Bogotá, es porque hay esa empresa Metro, porque se tiene que hacer. Y siempre que he votado en el Consejo lo he hecho muy juiciosa porque siempre sé qué es lo que estoy votando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna réplica más? Jorge no ha hecho réplica. Listo, entonces Jorge Rojas, por favor. Qué bueno que Carlos Fernando Galán le hubiera aconsejado a Enrique Peñalosa cuando lo presentó como candidato a la alcaldía de Bogotá que siguiera la línea del metro subterráneo que había dejado hecho Petro. Lo mismo que está diciendo aquí hoy de lo que va a hacer de aquí en adelante, sería bueno que se lo hubiera dicho en su momento a Enrique Peñalosa. El metro elevado de Bogotá es un metro que cuesta más que el metro subterráneo. Eso es una estafa a la ciudad de Bogotá y los bogotanos deben tener conciencia de eso. Los concejales que aprobaron vigencias futuras con unos estudios que, como bien lo señala Holman Morris, son estudios del metro subterráneo, tienen un problema con las autoridades, con la Procuraduría. Uno no se puede sentir orgulloso de ilegalidades, doctora Garzón. Uno se siente orgulloso de lo que se está construyendo de manera legal, porque de lo contrario vamos hacia la corrupción y el Centro Democrático sí que sabe de corrupción. Y quiero decir por último, estamos trabajando para construir un metro, Carlos Fernando, que va a transportar, elevado, que va a transportar en su primera fase 26.000 personas. Transmilenio por la Caracas transporta 44.000 personas hora sentido. Es por debajo del Transmilenio que va el metro elevado de Bogotá que propone Peñalosa, mientras el metro subterráneo puede llegar en su máxima potencia a 82.000 personas hora sentido. Eso es lo que tiene sentido, eso es lo que tiene responsabilidad. Pero claro, que sepan los bogotanos quiénes son los que vienen aquí a seguir el modelo continuista
de Peñalosa, que es segregador, depredador y corrupto para la ciudad. Muchas gracias. Doctora Nieto, también su réplica. Y entonces nos gastamos y nos desgastamos argumentando a favor y en contra, y lo cierto es que no tenemos tiempo, y yo sé que está diseñado así, pero no es acá, es en otros espacios también. No tenemos tiempo para hablar de la salud de los niños, no tenemos tiempo para hablar de la educación técnica y tecnológica, no tenemos tiempo para hablar acerca de los parques, no tenemos tiempo para hablar sobre todos esos problemas cotidianos que nos tocan a nuestra vida profunda en nuestros hogares y cuando salimos a vivir esta ciudad hogar que muchas veces la tomamos más de paso que como algo de adentro. A Bogotá la queremos, pero Bogotá es una Bogotá a veces bipolar y entonces uno sale y la medio vive con un sálvese quien pueda y al final nuestros gobernantes vienen y nos dicen de una manera un poco patética, y lo digo con el respeto dentro del debate, después de 4 años o después de 8 años, ¡ay! ¿Saben qué? Ahora sí tengo la fórmula para gobernarlos. Y todos estos que están aquí, que son los mismos con las mismas, no sabían, pero ahora yo sí sé cómo gobernarlos. Y ese es un tema que tenemos que tener en cuenta para que no elijamos más politiquería, sino una gerencia efectiva. Muchas gracias y concluye el doctor Uribe. Gracias. La discusión de metro subterráneo o metro elevado es realmente perjudicial para los bogotanos. Los bogotanos queremos metro y lo queremos ya. Nunca habíamos estado tan cerca de tenerlos y es por eso que vamos a pasar de la discusión a la ejecución, de la carreta, a la parálisis a las que nos condenó la corrupción, la improvisación, ahora a la acción y al progreso. El metro ya va a ser contratado, porque ¿cómo es de fácil hablar carreta cuando no se ha hecho las cosas? ¿Cómo es de fácil hablar carreta como si no hubieran gobernado? ¿Por qué no está listo el metro? Porque era inviable. Y aquí varias razones se han puesto, pero yo quiero poner sobre la mesa. Por una parte, aquí yo creo que se equivocaron de profesión, porque aquí hasta donde sé no hay jueces. Pero por otra parte, como ni el concejal Holman en este caso, ni yo, que es a quien le voy a hacer la réplica, somos ingenieros, yo construyo este argumento sobre las posiciones de las entidades técnicas. Aquí hay sectores que lo único que se encargan es de destruir. Es que cómo es de fácil hablar además cuando no se tiene experiencia administrativa, cómo es de fácil hablar cuando no se ha ejecutado un centavo, cómo es de fácil no asumir riesgos y solo hablar carreta. Pero lo importante aquí es que las autoridades más prestigiosas, no solo de Colombia, sino del mundo, que eso es la banca multilateral, que financia el proyecto, está de acuerdo financiera, técnica y jurídicamente. Yo sí quiero invitarlos a que seamos generosos con los bogotanos que necesitan un sistema de transporte que tiene que ser realidad. Pero lo más importante es que demos el siguiente paso, que avancemos con inteligencia y concluyamos estos 24 kilómetros y hagamos la segunda línea, porque de lo contrario seguimos hablando carreta y volvemos a la parálisis, volvemos al pasado, volvemos realmente a esos gobiernos corruptos que condenaron a Bogotá, que nos robaron los sueños y que además dicen una cosa y hacen otra. Muchas gracias a Miguel. Concluye esta ronda, señores, por favor, escuchemos. Ya las réplicas terminaron, ¿no? Ya todos terminaron sus réplicas. El segmento que viene les da la razón a los Garzón, Ángela y Lucho. El metro no es el único tema. Hay muchos otros temas que generalmente se nos quedan en el tintero a la hora de los debates. Este segmento se llama Ponga usted el tema. Cada uno de los candidatos le va a poner un tema a uno de sus contradictores. Durante 2 minutos será escuchada la respuesta de esa persona a la que le preguntaron. Le pregunto a los precandidatos, ¿quién quiere preguntar de primero y a quién le va a preguntar con una condición? No le vamos a preguntar 2 veces a la misma persona, hay que preguntarle a todos. Todos preguntan y a todos les preguntan, ¿vale? ¿Quién pregunta de primero y a quién le quiere preguntar? ¿Miro por este lado? ¿Nadie? ¿Miro por este lado? Sí, ya había la doctora Ángela y por este lado el doctor Celio. Entonces, pregunta doctora Ángela primero. ¿Y a quién le va a preguntar? El micrófono negro es el de ustedes. La pregunta es, en Bogotá este año estamos en el 13.4% de desempleo. Este es uno de los problemas para tratar. ¿Qué significa eso? Familias sin empleo, cada día desmejorando la calidad de vida. Mi pregunta es para Carlos Fernando Galán
¿qué políticas haría para que logremos disminuir por lo menos a un punto el desempleo en Bogotá? Doctor Carlos Fernando Galán. Muchas gracias, Ángela, por la pregunta. Varias cosas. Primero, para generar empleo necesitamos más seguridad en Bogotá. Se necesita más seguridad. La ciudad está en una situación dramática en seguridad, 104.000 hurtos el año pasado a personas, entonces requerimos de un alcalde dedicado al tema de la seguridad, al día, porque los alcaldes sirven, obviamente, teniendo una visión de largo plazo, pero también dedicados al día a día de la gente, cómo resuelven los problemas del día a día. Segundo, en el tema de empleo hay que apoyar al microempresario en Bogotá. Ayer hablaba con una microempresaria que se llama Paola Peña, que tiene un pequeño spa y salón de belleza en Kennedy, y me decía, yo he luchado sola, como mujer además, tengo ya 5 años trabajando esto, he generado 8 empleos, pero ha sido muy difícil porque no he recibido de parte del distrito un apoyo. ¿Un apoyo en qué, por ejemplo? Que puede dar al distrito y que yo como alcalde voy a dar. Un apoyo en lo que tiene que ver con la parte administrativa, cómo se monta una empresa, cómo se organiza una empresa, en el tema laboral, en el tema jurídico, en el tema de acceso a crédito. ¿Cómo podemos lograr que un microempresario en Bogotá que está arrancando, que puede llegar a generar muchos más empleos que los que ya tiene, logra hacerlo con el apoyo del distrito? Esto se debe conectar además con un centro de innovación, tecnología y ciencia en Bogotá. Yo voy a construir ese centro. Bogotá tiene un potencial inmenso para generar una economía cada vez mayor conectada con la ciencia, la tecnología y la innovación. Hemos visto cómo otras ciudades del país han avanzado en eso y Bogotá, teniendo un ecosistema mucho más propenso y digamos, que facilita el desarrollo de esas empresas, no lo ha aprovechado bien. Tercero, yo creo que tenemos que, desde el punto de vista de la educación, pensar en cómo formamos, y ahí reconozco lo que ha mencionado Andrea en varias oportunidades, formación para el trabajo. No se trata solamente de una economía que se conecte con la universidad y con el gobierno para que eventualmente los que salen de la formación encuentren empleo en algo que la economía les va a dar, sino también yo creo que es fundamental, termino con esto, un sistema educativo que identifique la vocación del ser humano, no solamente que le diga qué estudiar, sino que le ayude a identificar cuál es su vocación, qué lo hace feliz, qué lo va a hacer sentirse realizado en la vida, porque una persona que es feliz en lo que hace va a ser mucho más productiva. Entonces yo quiero trabajar en esos frentes, apoyo al microempresario, seguridad, mejor movilidad y trabajar en un sistema educativo que genere puertas, que le abra puertas al ciudadano para que consiga empleo. Tomen nota, por favor, queridos electores, sobre lo que proponen sus candidatos, los evalúan, miran su nivel de cumplimiento y deciden con mayor solidez por quién van a sufragar en las próximas elecciones. ¿Quién pregunta por este lado? Uy, todos preguntan. Pero el doctor Celio me había pedido primero, tengo que responder acá. Celio, después Miguel Uribe, después Lucho Garzón. En los últimos días en Bogotá hemos venido observando la consolidación de una política depredadora en cabeza del alcalde mayor de Bogotá. Se quiere acabar prácticamente la estructura ecológica principal compuesta por los cerros orientales, los humedales, las fuentes hídricas, etcétera. Y hay una tala indiscriminada de árboles. Yo soy licenciado en biología y algo sé de ese tema. Claro, los árboles, como todos los seres vivos, también se enferman, pero también se pueden curar de su enfermedad. Entonces, hay una discusión frente a la restauración de la reserva Van der Hamen y al sostenimiento de una propuesta inadecuada, por decirlo menos, del sendero Las Mariposas para, en mi opinión, destruir los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Yo le pregunto al doctor Miguel Uribe Turbay si él está de acuerdo en restaurar la reserva y quitar ese proyecto del Sendero Las Mariposas que vale más de 220.000 millones de pesos. Pregunta para Miguel Uribe. Gracias, Celio, porque me permite decirle que buena parte de lo que usted afirma no solo no es cierto, sino es demagogo. Y es fácil hablar carreta cuando no se ha gobernado, pero además de eso, desafortunadamente es fácil engañar a los ciudadanos. Como alcalde,
Elber, voy a hacer de Bogotá un distrito ambiental. Vamos a apostarle a 1 millón de árboles sembrados. Incluso le quiero contar que tal vez usted no lo sepa, como otros temas, Celio, y es, como secretario de gobierno, creé un invernadero en San Cristóbal con el IDIPRON, donde jóvenes de la calle hoy van a producir más de 100.000 plantas en un invernadero en San Cristóbal, para quitar el retamo espinoso que se está comiendo los cerros y producir más de 100.000 plantas, no solo para la arborización urbana, sino también para los cerros. Segundo, el millón de árboles que vamos a sembrar son 400.000 en los cerros, 250.000 en el espacio público, 150.000 en ríos y rondas de ríos y fuentes hídricas, 100.000 en el espacio privado y 100.000 en replante. Pero adicionalmente, creo profundamente que hay que seguir adelante con los procesos de consolidación y de conservación. Uno, de los humedales. Por primera vez en esta administración se eleva protección Ramsar 11 de los 15 humedales. Como secretario de gobierno recuperé el humedal La Vaca, sector sur, que tenía hoy una invasión de tierreros y que adicionalmente estaba totalmente cubierto. Tenemos que terminar la Petar Canoas, tenemos que terminar la Petar Salitre para descontaminar el río Bogotá. Finalmente, la corrupción de Odebrecht y Samuel Moreno, alcalde que usted apoyó, dejó una tuneladora en el interceptor Tunjuelo-Canoas, que esta administración sacó porque la de Petro no fue posible. Y con eso se termina el interceptor Tunjuelo-Canoas, el interceptor Fucha, que llega al interceptor del río Bogotá para descontaminar río Bogotá, Fucha y Tunjuelo. Entonces, es fácil hablar carreta, es muy difícil construir. Vamos a hacer la reserva una realidad y es la Carla que va a tomar la decisión, pero por supuesto creo, mire, yo fui ponente del plan de ordenamiento territorial, llevan 17 años hablando de una reserva que no ha sido posible hacer. Evidente es que no se ha podido. ¿Y quién gobernó los últimos 12 años? Perdón, que dijo hacer reserva pero no se pudo, porque hay limitaciones técnicas, financieras y jurídicas. Es por eso que vamos a replantear cómo hacer la realidad. Muchas gracias. Bueno, esa era su respuesta a la pregunta del doctor Celio. Ahora, por favor, sin aplausos. Preguntemos ahora por este lado, luego viene el doctor Miguel. ¿Quién pregunta de este lado? ¿No puedo preguntar qué era de mi turno? Déjeme de una vez. Bueno, era el turno, quiere preguntar, lo había pedido primero, a ver. Gracias. ¿Y a quién le va a preguntar? Luego A sigue Holman Lucho. Morris, le voy a preguntar a Holman Morris. A Holman Morris. Bueno, yo les... Listo. Después de Lucho viene Carlos Fernando. Pregunta para Holman Morris, la hace Miguel Uribe. Quienes recorremos Bogotá todos los días sabemos que probablemente uno de los temas más sensibles en cada barrio, en cada sector, es que hoy están llegando venezolanos indiscriminadamente a Bogotá. Y quiero manifestar en esta oportunidad que soy solidario, no solamente por la crisis que están viviendo humanitaria al llegar, sino además porque hay un régimen dictador que abusa y viola derechos en Venezuela. Hoy hay 283.000 venezolanos en Bogotá, que si no lo atendemos eficientemente, podríamos tener problemas de convivencia, de xenofobia, tenemos la necesidad de generación de empleo, tenemos asimismo necesidades para que se atiendan los pacientes de alto costo que llegan a los hospitales porque allí no tienen acceso a la salud, que tienen que llegar a los hospitales, tienen que llegar a los jardines y tienen que llegar a los colegios. Para no extenderme, quiero decir, fui el secretario que creó la primera ruta de migrantes en Bogotá, creamos el Supercade social, hicimos un trabajo de verdad para atender a los migrantes en esta ciudad. Y la pregunta es para Holman, que él y su movimiento político ha defendido el régimen dictador de Venezuela, que ha sido de los pocos políticos que aún no reivindica su posición frente a la crisis que está viviendo ese país. Y yo le quiero preguntar, como alcalde, ¿qué va a hacer usted con los venezolanos que vienen escapando de un modelo ideológico, político y económico que usted defiende y que van a llegar a Bogotá a vivir la misma tragedia si usted es alcalde? Muchas gracias, me permite por acá. Es la pregunta, pero ya tiene, no, perdón, se lo devuelvo. Holman, su respuesta, por favor, en 2 minutos. Sí, Albert. Primero, Miguel. Con toda tranquilidad, Miguel. Ni el odio ni la ira son buenos consejeros, Miguel. Por favor, por favor. 2. Ni Gustavo Petro ni yo hemos dicho lo que usted acaba de afirmar. Por eso digo, ni el odio ni la ira son buenos consejeros, Miguel. ¿Qué hemos dicho nosotros? Yo no soy madurista ni defiendo a Maduro, como también lo ha dicho Gustavo Petro. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Qué hemos dicho nosotros?
lo más parecido, el modelo económico de Maduro que hoy tiene a miles de venezolanos en un drama humanitario, un modelo basado en el extractivismo petrolero, es el mismo que han aplicado aquí Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos. Somos lo más parecido en ese modelo económico. Eso es lo que hemos dicho. Y el progresismo, que es lo que yo represento, Elbor, y lo que representa Gustavo Petro, nos separamos de la corriente del socialismo del siglo XXI por varias razones. La primera, porque no creemos en que sea el petróleo la única forma de economía de nuestras naciones, sino que tenemos que transitar rápidamente a la industrialización del agro y a las nuevas formas de energía. Lo dijimos todo el tiempo en campaña a la presidencia y hoy el país está pesando no haberle hecho caso a Gustavo Petro. 3, hemos dicho que la solución de Venezuela, como lo acaba de decir España, como lo acaba de decir el Reino Unido y como lo acaban de decir otros países en el mundo, que la solución en Venezuela tiene que ser democrática por las vías del diálogo. Y hemos advertido al país, es cierto, la mayor cantidad de migrantes venezolanos recae y llegan a la ciudad de Bogotá, pero le hemos dicho al país y a lo que usted representa, doctor Miguel Uribe, que es el uribismo y la extrema derecha. ¿Cuál es el negocio de incendiar y incentivar la guerra en Venezuela? Si el drama humanitario va a recaer todo en Colombia y los más damnificados vamos a ser los colombianos. Muchas gracias, Holman. La propuesta de un país que ha vivido la barbarie y la guerra como Colombia, la lección para el mundo desde Colombia, después de haber pasado la barbarie que hemos pasado, es que tenemos que ser un país que esgrime el diálogo y la paz por encima de todas las formas. Muchas gracias. Es la respuesta de Holman Morris a la pregunta de Miguel Uribe. ¿Quién más pregunta? Ah, Lucho. Yo le pregunto a Lucho. A Lucho Garzón. Muy bien. Yo creo que todos los que nos están escuchando a través del Facebook Live, los que nos acompañan acá, le deben conceder algo de razón a Lucho cuando él en su propuesta dice: ¿cómo le bajamos a la crispación? ¿Cómo le bajamos a poder debatir entre distintos, entre personas que piensan diferente, sin agredir a la persona? Y Lucho, yo trabajé contigo, tuve muchas lecciones importantes y creo que como un mayor de esta tribu acá de candidatos, me gustaría que me dijeras qué harías para que las nuevas generaciones se salgan de ese esquema de que polarizando y generando controversias y ataques al otro es que podemos hacer más valederos nuestros argumentos. El mejor ejemplo de no crispación es usted y yo. Usted era un millennium cuando llegó con los Converse, con una hoja de vida impresionante en términos formado en Alemania, con especialización en Inglaterra, y me dijo, y nadie me dijo a usted que lo nombrara, yo tomé la decisión, ni Santos, y dije, hay que empoderar jóvenes sobre la base de sus propuestas, y él llegó y me dijo, yo necesito contar mi experiencia como joven, lo que estoy viendo, y me dijo, voy a meterme en los 40.000 empleos que son, cómo logramos quitar el retén al joven, que siempre le dicen, lo empleamos pero hay experiencia o no hay experiencia, y él me convenció de la necesidad de vender esos 40.000 empleos, en donde pagamos la experiencia por un año a los empresarios y logramos recuperar una iniciativa que es importante. La segunda, nos pusimos de acuerdo, la libreta militar, que era un elemento que teníamos en el caso del Ministerio de Trabajo, que era un retén para que la gente entrara a trabajar. Y no lo logramos con el ministro Villegas ni con el Ejército, porque el Indumil es un negocio en materia de libretas y de otras cosas. Y en ese sentido, otras cosas para que no me demanden por calumnia, estoy diciendo armas y meterse uno con el Indumil no quiero. Y en ese sentido, decidimos que la libreta militar no era un condicionante y lo llevamos. Hicimos otros escenarios, 2 generaciones, claro. Él me chicaneaba con sus aplicativos y yo me metía, y ahora él escribe en papel y yo escribo en la tabla digital. Pero es parte de un ejercicio. Esta generación no puede trasladar los odios, las rabias. Yo aquí tengo 2 miradas, perdón, y lo voy a decir, sí, ya sé, pero 2 miradas. La abuela de él
la mamá de la solidaridad. Esa señora conmigo hicimos un trabajo extraordinario, pero el abuelo él me encanó, me metió en el estatuto de seguridad, me encanó. Pero yo voy a reivindicar, no insultando al doctor Turbay, porque hizo la mejor experiencia de diálogo con la toma de la embajada dominicana. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí lo recuerdan porque usted es igual de viejito a mí. Pero quiero decir que en esa experiencia yo recuerdo mucho que dialogó, no asumió como el Palacio de Justicia que había que arrasar. Esa es una experiencia. Entonces, Luis Ernesto, usted y yo convivimos, usted chicaneando con todos los diplomas que tiene y yo con un diplomado de Corabastos. Muchas gracias, doctor Lucho. Muy bien. ¿Quién de acá de la derecha, por la ubicación? Oye, por preguntar, voy a Lucho. hacerle una pregunta, pero no... ¿A quién le va a preguntar? Celio, hicimos una política educativa. Ustedes, los maestros, fueron mis protagonistas. Hicimos escuela ciudad, bajamos la deserción, trabajamos los megacolegios, etcétera. Ustedes fueron los protagonistas porque les puse de secretario de Educación al hombre más valioso que yo he conocido en materia educativa, que se llama Abel Rodríguez. Cuando yo hablo ahora de la agenda, hablo de la educación superior. ¿Usted qué propone? Bueno, muy bien recordar en este auditorio al profesor Abel Rodríguez Céspedes. Esos años de gobierno en política educativa han sido los mejores, por más esfuerzos que uno le escuche al candidato del continuismo decir que van a dejar unas infraestructuras superiores a las que dejamos nosotros en estos 12 años de gobierno de la izquierda. Hay una debilidad todavía, Lucho, por supuesto, para responder su inquietud, y es la desatención en los dos extremos del sistema educativo colombiano. El inicial, que es el preescolar de 3 grados, que hoy no existe en Bogotá ni en el país, a pesar de que quedó establecido para que se implementara a partir del año 1994, porque así lo ordenó la ley 115 de ese año. Allí ganamos el gobierno escolar y la autonomía escolar, y ganamos las buenas relaciones precisamente que usted mantuvo con el magisterio de la capital de la República. Yo era dirigente sindical de FECODE y mantuvimos un diálogo permanente para garantizar una educación de calidad. La educación pública se ha venido fortaleciendo en calidad desde esos años. Por supuesto, el de ahora, con menos velocidad, también la trata de mantener. Y para la educación superior, indudablemente, nosotros tenemos que presentarle una alternativa a los más de 51.000 bachilleres que terminan anualmente en los establecimientos educativos públicos de la ciudad de Bogotá. Y hay una fórmula, tenemos 4 universidades públicas de excelente calidad, la Universidad Distrital, la nuestra, a la que nosotros desde el Consejo de Bogotá le damos recursos importantísimos que en algunas oportunidades se los niegan. Mire lo que está pasando ahora, hay un proyecto de acuerdo de los cabildantes estudiantiles de la ciudad de Bogotá para fortalecer con recursos la infraestructura de la Universidad Distrital. ¿Y sabe qué ha hecho este gobierno, doctora Ángela? Que ha negado esa oportunidad en un proyecto de acuerdo de iniciativa de los jóvenes estudiantes. Entonces, con la Universidad Distrital vamos a llegar a las localidades, vamos a descentralizar la Universidad Distrital, vamos a utilizar los más de 50 megacolegios para que hayan programas de las universidades públicas los fines de semana y en la noche. Eso lo vamos a hacer y vamos a darle cubrimiento entonces de esa manera a la totalidad de quienes salen anualmente titulados como bachilleres en los establecimientos educativos de la ciudad. Muchas gracias, Lucho, por esa propuesta, por esa pregunta, porque no se quería hablar seguramente de la situación de la educación de Bogotá. Muchas gracias. La importancia de que ponga usted el tema, y lo hizo en esta ocasión Lucho Garzón, candidato a la alcaldía de Bogotá. Pregunta Carlos Fernando Galán. Bueno, yo le voy a preguntar a Jorge Rojas. Yo he dicho que un alcalde tiene que tener la capacidad, y yo como candidato me comprometo a eso, si me eligen, de reconocer los logros de otros gobiernos, continuarlos y también de corregir los problemas que tienen los gobiernos. Yo, por ejemplo,
he reconocido en el gobierno de Gustavo Petro lo que hicieron con el Metrocable, que lo contrataron, lo diseñaron y Peñalosa lo hizo. Se le agradece a los dos. Yo creo, por ejemplo, que Petro acertó en el tema de la ETV con la fibra óptica. Eso que hicieron fue muy importante y no hay que perder esa inversión de más de 1.5 billones de pesos en fibra óptica que hubo en la ETV, porque eso es un canal fundamental para que esta sea una ciudad de educación inteligente, de oportunidades. Entonces yo creo que el alcalde tiene que tener esa capacidad y yo creo tenerla y es por eso que me postulo a la alcaldía. Yo le quiero preguntar a Jorge, en ese sentido, además que eso ayuda a evitar esa crispación que han mencionado los otros y ese pleito político constante que lleva a que uno diga que todo lo del otro es malo y todo lo de uno es bueno y viceversa. ¿Cuál es el peor error que cometió Petro como alcalde para usted y cuál es el mayor acierto que tuvo Peñalosa como alcalde? Díganos esas dos cosas que ayudan a contribuir a mejorar el clima político. Lo primero que hay que decir es que cuando yo sea alcalde le voy a dar crédito a las obras que deje licitadas Peñalosa, que todavía no las conozco, pero si las deja licitadas, yo sí le voy a dar crédito y no me voy a asumir como un raponazo esa autoría de las obras en Bogotá. Gustavo Petro sabe que uno de los problemas que tuvimos en la administración de Bogotá Humana es la participación real. Creo que tenemos un déficit de democracia. Si bien hubo movilización, si bien hubo apoyo popular a su administración, creo que las formas de participación de una sociedad tan diversa como la de Bogotá no tuvieron la fuerza suficiente. El IDEPAC sigue siendo un instituto burocrático y la participación sigue siendo formal y a veces clientelizada. Y un ejercicio, y aprovecho para recordar a un hombre que admiro profundamente, que fue su padre, a quien cubrí en la campaña presidencial siendo periodista, cuando hablaba de la democracia, del déficit de democracia que tenemos en Colombia y que creo que no logramos ni siquiera en Bogotá Humana fortalecerlo como se debía. Y a Peñalosa le reconozco eso, haber hecho el Transmicable fue un buen ejercicio. Lástima que el Consejo de Bogotá, con uno de los precandidatos aquí presentes, negó la posibilidad de que hiciéramos el cable aéreo San Cristóbal, porque lo hubiéramos podido inaugurar el doctor Uribe Turbay. Usted no ayudó a que lo hiciéramos, pero Peñalosa lo hizo. Cambió el operador, porque el operador era Transmilenio y no una empresa privada. Pero el cable funciona y mueve 3.600 personas hora sentido. Lucho, es mucho más importante que un proyecto turístico. Está moviendo a la gente de una zona en donde no podían bajar con la rapidez que ahora lo hacen. Sí, hay que reconocer lo que hizo el otro y la otra. Sí, hay que respetar la diferencia. Yo creo profundamente que es necesario que esta sociedad reconozca la diversidad y respete la diferencia. Pero eso no quiere decir que sea con tibiezas. Hay que hacerlo con claridades. No hay que tenerle miedo a las posiciones de unos y otros. Hagámoslo con respeto, pero establezcamos las diferencias para que la sociedad bogotana pueda elegir con convicción y con claridad. Muchas gracias, Jorge Rojas. ¿Qué me falta por preguntar? Holman no ha preguntado, tiene turno. ¿Y a quién le va a preguntar Holman, que levantó la mano primero? Van preparando. A ver, Holman, su pregunta concreta, por favor, y a quién va dirigida para que la responda en 2 minutos. Bueno, yo le quiero preguntar a María Andrea. Un examen que creo que es válido y riguroso para entender la buena gestión de una administración u otra es examinar los indicadores sociales y macroeconómicos. A la administración de Gustavo Petro todo el tiempo un control político y social desde los medios, pero hagamos ese mismo control de los indicadores macroeconómicos y sociales de la administración de Enrique Peñalosa. Hoy el DANE nos refleja el aumento como nunca antes, a 2 dígitos, del desempleo en la ciudad de Bogotá. En los gobiernos alternativos y en la administración de Gustavo Petro bajó el desempleo en la ciudad de Bogotá. Hoy en la administración de Enrique Peñalosa, y ya digo la pregunta, ya te hago la pregunta, María Andrea, aumenta la pobreza multidimensional, aumenta la pobreza monetaria, aumenta el desempleo y sobre todo
cae el Producto Interno Bruto de Bogotá. Ese es el examen que hay que hacerle a un mandatario. La pregunta, porque no se trata de corchar ni de poner, yo quiero y sé que María Andrea es experta en el tema de trabajo, estuvo en el SENA, ¿cómo es el tema de los emprendedores y el trabajo en la ciudad de Bogotá? Gracias, Holman. Bueno, además de estar en el 13% de desempleo para Bogotá en términos generales, hay una cifra que es mucho más preocupante y es que es el 18% de desempleo para los jóvenes. Para los muchachos que recién se gradúan del bachillerato y no tienen la opción de ingresar a la universidad o también se quedan por fuera del sistema de formación para el trabajo, resulta un recurso humano que queda improductivo. Nosotros necesitamos generar políticas muy rápidas y que sean efectivas para poder absorber esa mano de obra, ese recurso humano y esas capacidades de creación y de emprendimiento que están allí latentes. 100.000 jóvenes se gradúan al año. Nosotros deberíamos articular con la media, 9º, 10º y 11, la posibilidad de generar carreras técnicas en una industria que en este momento no está consiguiendo recurso humano y es la industria TI. Deberíamos generar una carrera técnica que sea Internet de las pequeñas cosas, domótica, robótica, desarrolladores de software que se están necesitando en cerca de 90.000 puestos de trabajo y que en este momento no se están formando. Podemos utilizar el recurso instalado que está en los colegios públicos y privados para que esos chicos rápidamente sean absorbidos y no tengamos el índice tan alto de desempleo que además subió 2 dígitos porque hace 4 años hace 3 años estaba en el 16%. Y eso afecta profundamente a las familias y profundamente a nosotras las mamás, que si tenemos un niño que está desempleado y que no está haciendo nada, literalmente, pues se genera todo un espacio para cosas que uno no quisiera que tuviera contacto. Pero adicional a eso, el fondo de emprendimiento que vamos a crear, que no ha sido posible y no fue posible que en esta administración lo tuvieran en cuenta. El fondo de emprendimiento necesitamos crearlo y ponerlo efectivo para la ciudad. Emprender, desafortunadamente, muchas veces para los burócratas es muy difícil de entender. No saben si emprender se escribe con E o con H. Y eso allí lo que genera es que la gente cree, los políticos creen que se emprende con 5 millones de pesos. Vamos a hacer un fondo de emprendimiento entre 100 y 150 millones de pesos con capital condonable. ¿Qué es capital condonable? Que no se lo tiene que devolver al distrito siempre y cuando cumpla con 2 requisitos fundamentales. 1, nivel de empleos nuevos creados y 12, nivel de ventas en los 2 primeros años. Vamos a generar centros de emprendimiento en 10 puntos de la ciudad con las mejores tecnologías para que los planes de desarrollo nos garanticen que 7 de cada 10 emprendimientos que genere mi administración puedan sobrevivir el Valle de la Muerte, es decir, los primeros 5 años. Muchas y gracias, mi pregunta, doctora. venga mi Y pregunta. va su pregunta, ahora me faltan 2 preguntas y ojo, porque ya Yo le se quiero acerca el final preguntar a del Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿ya te Doctor preguntaron? Lucho. A Luis Ernesto, ¿ya te preguntaron? No le han preguntado. Yo sé que para Luis Ernesto el tema de la tecnología es un mecanismo muy importante dentro de la propuesta y yo quisiera darle este espacio para que él pudiera explicar cuáles son los puntos en la propuesta que tienes para que la ciudad pueda salir de ese estado medio cavernícola y uga uga que yo le llamo, para que podamos generar más bienestar para los bogotanos. Gracias, María Andrea. Hoy en Bogotá tenemos una oportunidad extraordinaria, como lo decía al comienzo, de migrar hacia la sostenibilidad. Y hemos entendido de manera equivocada que la sostenibilidad es solo proteger las fuentes hídricas, proteger los árboles. La sostenibilidad es una extraordinaria oportunidad de negocio. Pero para poder conquistar esa oportunidad de negocio y de generación de empleo, necesitamos innovación y tecnología. Hogares que se convierten en generadores de energía generan oportunidades de trabajo para quienes ponen los paneles solares, para quienes y economizan al hogar en consumo de energía. Empresas que se transforman hacia procesos cero papel, hacia su gestión de residuos, generan oportunidades de riqueza. La basura, si no la enterramos, si no la convertimos en energía, la biomasa y los otros residuos los convertimos en productos, como hace Suecia, que utiliza y obtiene el 70% de su oro de residuos eléctricos, de desechos eléctricos. Eso es con conocimiento y tecnología. Tecnología no es únicamente la tecnología digital, tecnología es toda nueva forma de concebir procesos y estamos
como bien lo decía María Andrea, en el marco de una cuarta revolución industrial, no en Bogotá, en el mundo entero, que demanda nuevas competencias, competencias que no puedan ser sustituidas por máquinas. Hoy, como lo decía el profesor Celio, estamos perdiendo el capital humano del futuro porque en esa etapa de formación primaria, en esos primeros 3 años de preescolar, no estamos invirtiendo lo que debemos ni haciendo los esfuerzos. A los empresarios y a los trabajadores de hoy les dicen, necesitamos que seas creativo, necesitamos que innoves, que generes soluciones. Un niño de 3 años es lo más creativo que existe en la humanidad. Está imaginándose mundos y nuestro sistema educativo lo que hace es sentarlo y decirle cómo funcionan las cosas. Tecnología es, 1, aprovechar que gracias a que estamos interconectados podemos de manera muy rápida, los países en vías de desarrollo y ciudades como Bogotá, transferir tecnología y copiarla y no desarrollarla desde el comienzo, sino copiar e implementar rápidamente. Y segundo, entender que para conquistar la transformación de la cuarta revolución industrial tenemos que hacer los esfuerzos principales en primera infancia y en entender que hacia la sostenibilidad hay una gran oportunidad de negocio para vivir mejor, por supuesto, pero también para generar mucho desempleo que estamos necesitando. Muchas gracias, doctor Luis Ernesto. Por acá me falta una pregunta, sí, es de Jorge. ¿A quién le tiene que preguntar? Solo queda una opción. El micrófono está allá, por favor. Doctora Ángela, por favor. Bogotá tiene 7.200.000 habitantes, de los cuales 960.000 son mayores de 62 años. De esos 960.000, 850.000 no tienen pensión. Y de esos 850.000, alrededor de 360.000 no tienen ingresos. Las personas mayores están muriendo en soledad y en abandono, incluso en Bogotá, en donde crece el número de habitantes de calle mayores de 62 años. Hay un mínimo, hay un subsidio. ¿Qué hacemos con esa población, doctora Ángela? ¿Qué hacemos con nuestros mayores? ¿Podemos crear un mínimo vital? Yo sé hacerlo porque estuve en una secretaría de integración donde logramos reducir la pobreza multidimensional por esa vía. Yo quiero saber, desde el Centro Democrático que usted representa, qué vamos a hacer y con qué recursos atender a las personas mayores en Bogotá. No solo lo que vamos a hacer, es lo que he hecho. Precisamente trabajar por las personas mayores ha sido uno de mis temas. Desde el plan de desarrollo en el primer semestre de 2016 fui la que presentó la proposición para subir la estampilla del adulto mayor de 0.5% al 2%, que es algo que además se debía hacer por ley y no entiendo por qué no lo habían hecho antes, se podía hacer además desde el gobierno distrital y era un tema de ley y eso permitió triplicar los recursos de la estampilla del adulto mayor. Muy importante porque precisamente una de las acciones que se deben hacer para atender a las personas mayores es los centros día, no solo la infraestructura, sino la atención que se da ahí y eso ha permitido mejorar la atención a personas mayores. Bogotá no solamente tiene una población ya cercana al 1.000.000 de personas mayores, sino que está yendo a ser una ciudad de personas mayores. Propongo el subsidio solidario para personas mayores Sisbén 1 y Sisbén 2. Eso ya lo venimos trabajando con Colpensiones para ver cómo se puede hacer en Bogotá, pero va más allá de la atención primaria. Como decía, Bogotá está siendo una ciudad de personas mayores, que la única oferta que da el distrito es la de atención básica. Tenemos que ir también hasta programas de formación para personas mayores, temas de emprendimiento para personas mayores que muchas hoy quieren hacerlo y además se ha demostrado mundialmente que los emprendimientos de personas mayores son aún más exitosos que los de los jóvenes. Entonces no solamente va a ser una asistencia básica para las personas mayores, sino pensar en programas de empleabilidad para quienes quieren, de emprendimiento y de formación. Y voy a seguir trabajando como ya lo he hecho desde el Consejo y lo hice desde el primer día. Ese era mi primer proyecto de acuerdo que radiqué en el Consejo desde el día 1, lo logré en la proposición de plan de desarrollo y eso ha permitido, no con carretas, sino con acciones, hacer las cosas por las personas mayores. Doctora Ángela, muchas gracias. Ya les preguntaron a todos, ¿cierto? Y el implacable editor de Bogotá, don Alexander Marín, quien está aquí detrás, me está haciendo señas que ya tenemos que abandonar el recinto porque concluyó el tiempo. Les agradecemos a los candidatos, a quienes siguieron la transmisión y estén pendientes
porque vamos a continuar analizando estos temas que mencionamos con cada uno de los candidatos. Muchas gracias.